Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctor. En esta oportunidad vamos a explicar un poco acerca de las lesiones musculares y tendinosas. Mi persona va a empezar explicando lo que es las lesiones musculares, dirigido más que todo en un ámbito deportivo, ya que las lesiones musculares casi todas se dan en el ámbito deportivo. Vamos a acercar para explicar un poco mejor. Empezando por la anatomía del músculo estriado, el músculo estriado va a ser un tejido simple predominante, ¿no? Va a estar en 40-45% en el cuerpo. El elemento estructural básico va a ser la fibra muscular, que está rodeada por el tejido conjuntivo, que va a ser el endomisio. Estas fibras musculares se reúnen de 10 a 20 y forman los haces o fascículos, ¿no? Los fascículos van a estar este fascículo va a estar rodeado por lo que es el perimisio, y este grupo de fascículos va a dar lo que es el músculo. El músculo va a estar rodeado por lo que es el epimisio. Acá tenemos el músculo, la unión músculo-tendinosa, esta parte, el tendón y la unión ósea, la inserción ósea. Si bien las fibras musculares tienen la misma función contráctil y metabólica, van a existir dos tipos. En algunas literaturas lo ponen como tres, pero esta vez vamos a explicar como dos. Las de fibra tipo 1, las fibras musculares tipo 1 de contractura lenta, y las de tipo 2 o contractura rápida. La tipo 1 contractura lenta está sobre todo en las contracciones repetitivas, ¿no? Es resistente a la fatiga, es de mayor tiempo prolongado, es de bajo impacto, sobre todo, un ejemplo, los maratonistas, ¿no? Que tienen que correr 40 kilómetros, 100 kilómetros. El tipo 2, que es de contractura rápida, está presente sobre todo en lo que son las acciones de intensa fatiga, pero de corta duración. El tiempo es escaso, hay una alta intensidad muscular, son muy explosivos, ¿no? Por ejemplo, los velocistas. Y otra característica que me debe mencionar es que en el tipo 1, las mitocondrias y los capilares van a ser mayores en las fibras musculares. Explicando un poco la anatomía, pasamos a las clasificaciones, ¿no? Tenemos acá a las clasificaciones, las lesiones musculares extrínsecas y las lesiones musculares intrínsecas. Esto es por las extrínsecas por mecanismo directo y las intrínsecas por secundarias son mecanismo interno. Y bueno, tenemos otra clasificación que según el mecanismo, ¿no? Si es el mecanismo de lesión directo o el mecanismo de lesión indirecto. En el mecanismo de lesión directo tenemos a dos lesiones, la contusión y la laceración. Vamos a explicar un poco de la contusión. Esta contusión se da por un traumatismo directo, se da sobre todo en deportes que son de contacto o en choques automovilísticos. Se da más frecuente en brazos y muslo, y si somos un poco más específicos, en el cuádriceps. El diagnóstico se va a dar por la clínica, por el antecedente, y bueno, no, la ecografía que nos va a dar acá un edema hiperecogénico, como vemos acá en la imagen. Y bueno, ya si son deportistas de élite, se les hace una resonancia magnética nuclear. Los síntomas, vamos a ver fatiga, rigidez, hematoma, como vemos acá en el paciente. Y el tratamiento, vamos a aplicar lo que es el RICE o el RICE, R de reposo, I de ice, o sea, frío, va a haber una crioterapia. La C de compresión, vendas compresivas, y la E de elevación del miembro afectado. Se va a inmovilizar, y la fisioterapia. Acá va a ser importante la fisioterapia para recuperar la actividad, ¿no?, del deportista. Y en los casos graves se hace lo que es la aspiración de hematoma. Cuando el hematoma es extenso, se da la aspiración de hematoma guiada. El tratamiento, si son contusiones leves, se va a dar entre 5 a 6 días, ¿no?, la mejoría. Si son graves, de 1 a 2 meses. Y acá las complicaciones que nos puede dar la contusión, tenemos al síndrome compartimental, el músculo se extiende, los capilares, hace una isquemia, porque como se han crecido tanto, aprieta los capilares, ya no hay flujo y produce la isquemia. Tenemos también al pseudoquiste, al nódulo fibroso por exceso de cicatrización y a la hernia muscular.
El otro mecanismo de lesión directo es la laceración. Como acá dice, me olvidé mencionar que en las contusiones está prohibido, está contraindicado los masajes y la termoterapia. Bueno, especificando eso, pasamos otra vez a la laceración, que esta va a ser el resultado de la lesión penetrante. Se va a dar más frecuente en pacientes politraumatizados y en la ecografía vamos a ver acá en la fase aguda el hematoma. El hematoma se va a ver hiperecogénico en la fase aguda siempre. Y mientras pase las horas, va a volverse anecogénico. Esta zona negra, oscura, es el hematoma. Y por mecanismo de lesión indirecto tenemos acá lo que es los calambres musculares, la elongación muscular, las distensiones y los TONS, los dolores musculares de aparición tardía. Los calambres musculares es de contracción intensa, involuntaria y sostenida. Se da sobre todo cuando el deportista no ha hecho un precalentamiento bien hecho, cuando hay intensa deshidratación, intensa fatiga, mala ejecución eh, de la acción muscular, de la acción deportiva, ¿no? El tratamiento acá va a ser lo que es la termoterapia y los masajes. Acá sí se va a dar lo que son los masajes y la aplicación de calor. Tenemos luego a la elongación muscular, que es el estiramiento excesivo de fibras que supera al límite fisiológico, pero acá no va a haber rotura. Eso lo va a diferenciar de las distensiones. No se va a observar hematoma, pero la palpación sí va a estar rígido y doloroso. Va a haber dolor a la contracción y también al estiramiento. No va a haber dolor al reposo. Va a ceder el dolor al reposo, pero cuando se haga un movimiento, se va a activar otra vez el dolor. El tratamiento aquí es reposo los primeros 15 días, la crioterapia, luego la termoterapia y los masajes y las corrientes dinámicas también van a estar indicadas en lo que es la elongación muscular. En las distensiones musculares, esto es también un estiramiento excesivo de fibras que también le supera el límite fisiológico, pero acá sí va a haber rotura. Se va a dar en 3 grados, ¿no? Se clasifica en 3 grados. El grado 1, distensión muscular, que es el compromiso del espesor muscular menos del 5%. Acá las lesiones van a ser acá microlesiones. Va a haber microlesiones menores del 5%. Va a haber un dolor difuso, no va a haber debilidad muscular porque dijimos que son microroturas. Y en la ecografía va a haber el edema, va a ser hiperecogénico, tenemos acá, hiperecogénico. Es una aparición aguda, fase aguda. El desgarro parcial o grado 2, como su mismo nombre lo dice, ya hay un mayor compromiso del espesor muscular, mayor del 5%. La rotura es parcial. El dolor acá sí va a ser localizado, va a haber equimosis, como vemos en la imagen. No, está en blanco y negro, pero sí se logra diferenciar, ¿no? Una equimosis leve y pérdida de fuerza por la rotura. Y la ecografía, vamos a ver un hematoma. Acá va a haber una pérdida de la discontinuidad muscular y en el contenido va a haber un hematoma. No, esto ya es una fase tardía, ha pasado horas porque está anecogénico. Y el otro, que es el grado 3 o desgarro completo, que ya hay un compromiso del vientre muscular completo, hay una rotura total. El dolor acá es intenso. Va a haber el signo del hachazo, el equimosis, que se ve en mayor extensión, la simetría y la impotencia funcional, ¿no? Porque acá ya se ha roto por completo lo que es el núcleo muscular. Y en la ecografía se ve un gran hematoma, como vemos acá, anecogénico. Aquí está una imagen que nos puede dar, está mejor, ¿no? Distensión muscular grado 1, grado 2 y grado 3. Y el otro que es el DOMS, que es el dolor muscular a presión tardía, que es un dolor muscular durante horas o días después de un ejercicio extenuante no habitual. Dura 5 o 7 días y es autolimitado. Y en la ecografía vamos a ver un aumento del volumen muscular asociado a lo que es edema. Terminando la clasificación, bueno, como dijimos al inicio, se está enfocado más en el ámbito deportivo, ¿no? Entonces, las causas más frecuentes de lesiones musculares en las tecnológicas, la mala calidad del equipo,
del equipo con el que se va a ejercitar el deportista, y mala técnica al ejecutar el deporte. Fallo electrolítico por deshidratación, pérdida de iones, excesiva diuresis, trabajo excesivo, se da sobre todo por ejemplo, los calambres al finalizar el trabajo deportivo. La temperatura ambiental, mucho frío, vasoconstricción, mucho calor, deshidratación. Desequilibrio muscular e incoordinación muscular. La prevención, como acá dijimos, debe haber un buen trabajo, ¿no? De parte del deportista, aumentando flexibilidad, fuerza, resistencia, teniendo un adecuado precalentamiento y no sobreexigir de más sus músculos. Métodos de estudio. El inicio es clínico, tener antecedente de lo que ha pasado. Acá la radiografía y el TAC van a tener un uso muy limitado. Va a servir sobre todo para detectar lo que son las calcificaciones, como la miositis osificante, que es una complicación de estas lesiones, que es cuando el hematoma está intramuscular, este hematoma se puede osificar y calcificar, ¿no? Y también para detectar desgarros, arrancamientos. Y la ecografía y la resonancia nuclear magnética son los exámenes de elección. Una ecografía es simple, es de fácil acceso, es barata. Lo único malo, entre comillas, sería que es dependiente de quién lo utiliza, ¿no? Y la resonancia, sobre todo, se utiliza en deportistas de élite, ¿no? Más específico. La ecografía nos sirve bastante, sobre todo para guiarnos en el tratamiento. Y pasando a la última etapa de la explicación, el tratamiento general de las lesiones musculares. Acá vamos a clasificarlo en dos: calambres y DONS, y las distensiones y contusiones. Los calambres y DONS. Acá va a haber el reposo relativo y la aplicación de calor y masaje suave. Acá va a haber masaje y calor. Y en ocasiones se va a dar lo que es relajantes musculares. En cambio, en las distensiones y contusiones no se va a dar masaje, sino se va a dar calor, siquiera no al inicio. Acá debe haber dos objetivos claros: reducir el hematoma al máximo, y porque mientras más grande sea el hematoma, más grande va a ser la cicatriz, y la cicatriz no es elástica, nos va a hacer perder la funcionabilidad del músculo. Y el segundo, que tiene que ver mucho con el primero, que es recuperar las propiedades elásticas y contráctiles del músculo, ¿no? Cuando hay la curación del desgarro, hay una competición entre la regeneración muscular y la cicatrización, y la cicatriz nunca es elástica. Entonces, siempre, de todas maneras, va a perder un cierto grado de funcionabilidad del músculo. No va a volver a ser el mismo. A ver, 3 fases. La primera fase, el objetivo, que es el reducir el hematoma. No acá vamos a aplicar el RICE, donde dice el R de reposo y ICE de crioterapia, los vendajes compresivos y la elevación del miembro afectado. Se le va a asociar un AINE, Celecoxib, se va a demostrar. Y la fase 2 es la fase de cicatrización. Disminuir lo mínimo que puede ser la cicatrización, para también que la fase de recuperación muscular sea más exitosa, entre comillas, ¿no? Acá sí se va a dar lo que son los masajes. Algunos mencionan que sí se puede dar masajes. Acá sí se va a dar lo que es la aplicación de calor, pero lo más importante que acaba de entrar es la fisioterapia, la recuperación pues, ¿no? del deportista, para que vuelva a través de sus actividades físicas. Y la fase 3, que también tiene que ver con la recuperación, la reanudación progresiva de la actividad deportiva, ¿no? Poco a poco. Y acá hay un cuadrito que nos dice que la mayoría de estas lesiones se va a resolver con el tratamiento conservador, como dijimos, los calambres, las DONS, las distensiones y las contusiones. La cirugía solo se va a reservar para aquellos casos con hematomas intramusculares extensos, porque ya explicamos sobre las consecuencias, como la miositis osificante. Y para las distensiones ligadotales, porque hay rotura completa. Acá no va a servir lo que es el tratamiento conservador. En los calambres y DOMS, en el tratamiento conservador. En las distensiones, si es grado 1 y grado 2, se da el RICE,
y la funcionalización en 2 a 5 días. Si es grado 3 es quirúrgico. Si el hematoma es intramuscular o es extenso y rotura completa en el paciente activo, el paciente es activo, es joven, es deportista, eh, es quirúrgico, y si el hematoma es extenso, una evacuación ecodirigida. En el caso de laceraciones, se da tratamiento conservador. En caso son pacientes jóvenes y deportistas con lesiones extensas o que ha afectado músculos importantes, a pesar de que no sea deportista, se le hace una sutura. Y en las contusiones, el tratamiento también es conservador, pero si el hematoma es extenso, también, como dijimos al inicio, se hace una evacuación ecodirigida. Bueno, eso sería todo acerca de lo que son lesiones musculares. Le voy a dar pase a mis compañeras que van a explicar a profundidad lo que son las lesiones tendinosas. Muchas gracias. Buenas noches, doctor y compañeros. Soy la alumna Sáenz y voy a continuar con la exposición. Voy a hablarles sobre las roturas del tendón de Aquiles, el cual es también llamado tendón calcáneo, es el más fuerte y grueso del cuerpo. Y en cuanto a su anatomía, vamos a tener que, tenemos que la continuidad va a ser la continuidad tanto anatómica como funcional por la parte de adelante con el sóleo y por la parte de atrás con los gemelos o gastrocnémicos. Este está insertado también en el hueso calcáneo, ¿no? En el calcáneo, en la tuberosidad del mismo, y está irrigado, es importante considerar, ¿no? Por las arterias periféricas e inervado por el nervio safeno externo principalmente, como vamos acá, pero también hay que considerar el nervio tibial posterior. En cuanto a su etiología, vamos a tener que principalmente es el deporte en un 70%, con una media de edad de 30 a 40 años, y principalmente se da en varones. Como vemos en la imagen, podemos ver, ¿no?, al deportista, al futbolista Gago, que tuvo una ruptura de tendón de Aquiles 2 veces. Así además vamos a tener factores predisponentes, como pueden ser las infecciones, patologías previas tendinosas, el uso de corticoides, también patologías relacionadas con el colágeno 3 dominante sobre el colágeno 2. Vamos a tener también, en cuanto al mecanismo de esto, que se puede dar de dos tipos, tanto directo, que es poco común, como indirecto, que puede ser mediante la flexión plantar o la dorsiflexión violenta. Esta puede ser en el pie en una posición intermedia o el pie en posición plantar, que es el llamado de tipo salto, ¿no? Ya se va a entender mucho mejor y lo voy a especificar en cuanto al mecanismo en un video que voy a presentar. Así además vamos a tener que el diagnóstico principalmente es clínico, pero también se puede dar para corroborar mediante imágenes. En cuanto a la clínica, vamos a tener los síntomas, ¿no?, principales. Tenemos el chasquido, el dolor, la impotencia funcional en cuanto al movimiento, y vamos a tener también, podemos encontrar tumefacción, equimosis, ¿no?, dependiendo del grado de la ruptura, si es total, parcial, etc. En cuanto a los signos, o maniobras, entre ellos tenemos, por ejemplo, el signo del hachazo, como vemos en la imagen. Se observa la depresión en el trayecto del tendón, y esto es que, bueno, se coloca al paciente en posición en el pie en 90 grados y se va a notar esa pérdida de continuidad, ¿no? Esa depresión debido a la interrupción de las fibras, es decir, de que hay una rotura. Tiene que mantener previamente en reposo, ¿no?, el paciente. Entonces, de esta manera sería el signo positivo del hachazo. Luego tenemos la técnica de la aguja de O'Brien, el cual se clava, como vemos acá, la aguja en la línea media, y esta se va a desplazar distalmente. Si no se desplaza, sería el signo positivo, es decir, que existe la rotura, ¿no? De la misma forma vamos a tener otras maniobras o signos, dentro de ellas la de Thompson, que es la más importante, la principal, pero como vuelvo a mencionar, lo voy a presentar en un video. Ahora, tenemos en cuanto a las imágenes, tenemos que la más sensible es la resonancia magnética, que esta va a detectar las roturas parciales, tanto su localización como su extensión, como vemos acá en esta imagen. Acá tenemos una resonancia magnética, acá tenemos la ruptura, ¿no?, del tendón de Aquiles,
Y también, bueno, podemos encontrar también la ecografía o la ecosonograma, que se llama de esta manera el tendón de Aquiles, como vemos acá, que va a detectar un área hipoquiogénica, como vemos acá. Bueno, acá hay la parte del hematoma, ¿no? Del sangrado. Estos son, digamos, las más sensibles. Luego ya, por ejemplo, las radiografías y las tomografías no van a aportar muchos datos, ¿no? La serografía en realidad es mucho más costosa, digamos, y es poco utilizada, por lo tanto. Y por último tenemos el tratamiento, que esto puede ser por métodos tanto ortopédicos, conservadores, ¿no? Como quirúrgicos. Los ortopédicos básicamente se pueden estar indicados en algunos casos de roturas parciales, pero el quirúrgico es de elección cuando es una rotura total. Y puede encontrarse diversos tipos, dentro de ellos sutura MA y el Griffith, ¿no? Ya mi compañero va a profundizar más sobre la parte del tratamiento y bueno, voy a mostrarles algunos videos. Acá tenemos un video que muestra el mecanismo, como les estaba mencionando, en el cual se va a dar la dorsiflexión, ¿no? Por el salto, en el cual vemos a la mujer que siente, ¿no? Siente en el momento el dolor, no Correr puede a máxima mantenerse de velocidad pie y es o así ante un como sucede acá. estiramiento Vemos el violento del talón tendón. y acá El área lesionada podemos se observar hincha la y rotura, presenta ¿no? dolor a la La rotura palpación que y nos va a cardenales, dejar una moretones. serie de síntomas, ¿no? Signos, y vamos a evidenciar por medio de la clínica. Ahora, en cuanto al examen clínico, Achilles tendon rupture es usually importante que, bueno, vamos occurs a considerar que during acá, ¿no? sporting Comienza la ruptura del activities, tendón de especially in Aquiles, the weekend que warrior se va a tree. dar The principalmente patient por feels actividad a pop deportiva, como or ya a lo había mencionado en sensation los of being doctores, ¿no? kicked in the back of the head. Vamos a Usually, tener the que rupture se siente primero occurs como un at chasquido, como una 46 sensación en centimeters la parte above the posterior calcaneus del insertion. talón. Luego el paciente no va a poder ponerse de pie, va a sentir debilidad, va a Feel a haber gap equimosis. or a También defect. es You importante will find considerar que por weak lo general plantar ocurre entre flexion. 4 a 6 centímetros por encima de la inserción The del hueso diagnosis calcáneo, of y Achilles vamos a tendon tener que tear existe is una brecha, usually a ¿no? Puede darse clinical una equimosis. diagnosis. Ahí claramente que puede Podemos ser hacer vista la inspección. puntillas. Y acá lo que Solo y mencionaba, gemelos ¿no? es Es el el motor diagnóstico principalmente propulsor de clínico, la marcha. Cuando a mí me por llega lo un cual hemos paciente tenido con también dolor en del uno de mis talón, They will videos have a y he positive considerado, ¿no? que Thompson el test. médico No mencione ankle de plantar que se le puede flexion when pedir the al paciente que se pare de puntillas. Es una forma de analizar clínicamente también, ¿no? Y obviamente si hay la rotura no va a poder hacerlo. Ahora vamos a tener la maniobra de Thompson, como ya calf is lo squeezed. había mencionado, que también es, sobre todo, es la Before que más se conducting the usa, es test, el the patognomónico, contour o of the sea, esta triceps surae maniobra nos va a muscle, dar as well as un the signo Achilles positivo tendon sí o sí, arising from it, y el cual should be inspected vamos a and tener los palpated. pies, ¿no? Los pies que cuelgan, ¿no? El paciente se encuentra echado, ¿no? Con los pies colgando, y a la inspección y vamos a encontrar algunos signos, podemos ver sangre, podemos ver hinchazón, hematoma, vamos a palpar también el músculo tríceps crural y Noticeable signs el such tendón as del mismo indentation, Aquiles swelling, también. or Entonces hematoma acá, como of the había tendon mencionado, ¿no? may Algunos indicate signos que podemos rupture. ver, equimosis, sangre, The edema, Thompson test can hinchazón, now ok. begin by squeezing the ¿Y qué es lo triceps que va a surae muscle suceder? Se together tiene with que both apretar con hands. las dos This manos should sobre el cause músculo tension in the tríceps Achilles crural, tendon y and lead to plantar debería haber flexion of the foot in healthy una individuals. flexión plantar del pie. If the tendon is Si es ruptured, que however, esta there is no es plantar flexion and positiva, the test is el signo, no va a haber esta flexión, por lo tanto se va a dar porque existe la rotura del mismo, ¿no? Y bueno, eso sería todo por mi parte. Voy a darle paso a mi compañera en la exposición.
Buenas tardes, doctor y compañeros. En esta oportunidad voy a hablar acerca de las lesiones de los tendones flexores y extensores de la mano. Para comenzar, tenemos a las lesiones de los tendones extensores de la mano, para lo cual primero hay que recordar cierta parte de la anatomía. Recordemos pues que estos tendones van a ser mucho más susceptibles al daño. Es por eso que vamos a ver cierta variedad pues de las patologías, ¿no? Vamos a ver que también son más débiles. Por ende, son más comunes que aquellas de las flexores. Tiene menor capacidad de deslizamiento y vamos a mencionar pues ciertos compartimentos, ¿no? Para recordar esto. En el compartimento 1 recordamos que encontramos al extensor corto del pulgar, encontramos al abductor largo del pulgar. En el compartimento 2 encontramos al tendón extensor radial largo del carpo y al tendón extensor radial corto del carpo. En el compartimento 3 vamos a encontrar al extensor largo del pulgar. En el compartimento 4 vamos a encontrar a los extensores común del dedo y al extensor propio del índice. En el compartimento 5 vamos a encontrar a lo que es al extensor del dedo meñique. Y en el compartimento 6 vamos a encontrar a lo que es el extensor, cubital del carpo. Mencionar que estos compartimentos o estos tendones, de acuerdo al compartimento, vamos a ver que tienen algunas conductas osteofibrosas, como va a ser el 1, 2, 3, 4 y 6, ¿no? Lo que se va a distinguir va a ser el compartimento 5, ya que este es fibroso, y vamos a ver que va a tener menos complicaciones en caso que haya daño y haya necesidad de reparación. Antes de mencionar las zonas o las patologías frecuentes, vamos a ver qué se evalúa en el examen físico. Recordemos que esta se tiene que hacer de forma individual y aislada. En el test de Elson vamos a evaluar lo que es la lesión de la banda central, para lo cual se va a pedir que el paciente pues haga flexión y vamos a poner presión entre la comunicación interfalángicas, ¿no? Y luego de ello se le va a pedir un deslizamiento. Si encontramos pues que no hay reacción como tal de vamos a ver que hay una lesión de banda central, que vamos a ver más adelante que se relaciona con cierta patología. También encontramos el test de Caduch. Se pide lo mismo, una flexión de mano, una flexión de los dedos, y en el dedo que nosotros vamos a evaluar, vamos a ver si hay una lesión que va a impedir que pues haga un movimiento de 120 de grados, ¿no? Entonces, a esto vamos a ver que está relacionado con lo que es la lesión enojal. Tenemos el test de Ichov, que vamos a ver que se le pide al paciente que haga puño, pero antes de ello se le va a colocar el dedo pulgar tocando la palma y vamos a pedir que haga movimientos de la muñeca. Entonces, si miramos o encontramos que hay dolor ahí, vamos a ver que hay inflamación de lo que va a ser el extensor corto del pulgar o el abductor largo del pulgar, ¿no? Entonces, ya hablando de las zonas de lesión, vamos a ver que hay una cierta clasificación, sobre todo para el área quirúrgica. Entonces, comenzamos por la zona 1, en donde vamos a ver que es mucho más frecuente las lesiones. Como podemos mirar, esta comprende pues la articulación interfalángica distal. Vamos a encontrar en estas traumas abiertos y traumas cerrados, que lo más común pues van a ser los cerrados, ¿no? Pero en caso que nosotros encontramos abiertos, lo que se debe hacer es una tenodemodosis, que consiste en la unión tanto del tendón como de la piel. Y vamos a encontrar en el trauma cerrada el famoso dedo de martillo, que lo voy a explicar más adelante. En la zona 2 vamos a ver que no hay gran diferencia con la zona 1, porque por ello muchas veces pues se le trata y de igual manera que en la zona 1, ¿no? Lo que sí podemos mirar es que es más común en la infancia y se le clasifica o se les va a tomar como una trauma fisaria de tipo 2 o 3 en la escala de Salter-Harris, ¿no? En la zona 3 vamos a encontrar la articulación interfalángica proximal y vamos a encontrar que hay ruptura de la bandoleta central, y aquí es donde encontramos pues el dedo en tipo o deformidad enojal o deformidad de Butnier, que también lo voy a explicar más adelante.
En la zona 4, como podemos ver, encontramos lo que va a ser a los falanges distales, ¿no? Esto, el tipo de trauma, los daños que se van a dar para que se lesione son puñetes. Y vamos a ver, pues, que los tendones se van a dar en forma curva. En la zona 5, que estamos viendo la articulación metacarpo-falange, vamos a encontrar sobre todo lo que va a ser un trauma abierto debido a mordeduras. Y vamos a ver que el manejo es básicamente quirúrgico, donde se va después se desbrida y se va a hacer un lavado de la articulación, ¿no? Ese sería el protocolo de esto, que ya está bien marcado. Encontramos también la zona 6, que es sobre todo por procesos reumáticos, y también vamos a ver que el tratamiento es quirúrgico, que más adelante lo va a explicar mi compañero. En la zona 7 vamos a ver el retináculo extensor y vamos a poder visualizar pues que la lesión en sí va a comprender varios tendones. Y en la zona 8, que ya estamos hablando propiamente del antebrazo, en algunos consideran pues también una zona 9 para considerar abarcar mucho más allá. Y vamos a ver que se debe sobre todo por rotura o por desgaste de los tendones debido a una fractura antigua, por ello se considera una fractura secundaria, ¿no? Y ahora, la parte del pulgar va a tener también su propia clasificación, así que encontramos una zona T1, donde vamos a encontrar pues la articulación interfalángica, y vamos a ver que a diferencia de los otros 4 dedos, el dedo del martillo es muy raro, ¿no? Pero en caso que haya, solo se da inmovilidad. Y si encontramos compromiso óseo, pues ya se le debe llevar quirúrgicamente. En la zona 2 vamos a ver que se da por una hiperextensión y es la zona pues de los falanges, ¿no? Interfalángicos. En la zona 3 vamos a ver que es mucho más raro y que va a haber compromiso tanto del extensor corto como el extensor largo del pulgar. Y en la zona T4, que es básicamente del metacarpo, se puede dar por roturas espontáneas del extensor largo del pulgar, y lo que se va a, cómo se trata es con la transposición del extensor propio del índice. Como mencionaba, aquí encontramos un gran número de patologías con propio nombre, ¿no? Entonces, en primer lugar, encontramos al famoso dedo de martillo. Como podemos visualizar, cuenta con una postura flexionada de lo que va a ser la interfalange de los tendones interfalángicos, de la articulación interfalángica distal. Y vamos a ver que hay una déficit de extensión y lo que se requiere pues es una inmovilización o una fijación transarticular. Ahora, no solo eso, en esto vamos a encontrar cierto grado de clasificación, ¿no? Dependiendo de cómo ha sido el daño o el trauma. Encontramos el tipo 1, que encontramos una abulsión y podemos mirar de manera intacta pero elongada. Encontramos el tipo 2, donde va a haber desgarro del tendón, y el tipo 3, donde ya hablamos de una fractura transepificiaria, ¿no? Esta se va a clasificar en A, B, C, dependiendo de dónde está la lesión. Luego encontramos también la deformidad de Boutonniere, lo que mencionaba pues el dedo en ojal, y vamos a ver que esto mayormente se va a dar en personas que están en contacto rotación o flexión, ¿no? Rotación y flexión, y vamos a ver que es más común entre el tercer, cuarto y quinto dedo. Esta presencia del signo, o lo que la hace característico, se va a dar 10 días postraumática, y el tratamiento va desde un fármaco, que pueden ser AINES, hasta una férula y hasta una reconstrucción, ¿no? Como mencionaba, miramos pues una flexión constante del tendón interfalángico proximal, de la articulación interfalángica proximal, y una extensión constante del interfalángico distal. Otro tipo de patología que encontramos es la tenosivitis de Kirchbein, que vamos a ver que se debe a una gran demanda de rotación de la muñeca. Por eso hablan pues de la inflamación de los escritores. Uno de los signos es el dolor al coger o agarrar, o de pellizcar, como se mira en la imagen, pues o coger simplemente un lápiz, ¿no? Y hacer el uso de esos movimientos. Entonces aquí también vamos a ver
que se va a tratar desde un fármaco que puede ser un AINE, una férula y una descomprensión. Y hablando ya de los otros 4 dedos que se puede visualizar más o en general, pues tenemos las contracturas de extensión. Como podemos ver, va a haber un daño en cuanto a la extensión, no va a llegar a la angulación de 180 grados o a la postura pues que se requiere, ¿no? Se habla justamente por ello de una postura pretendinólisis. Esto se va a deber a 3 procesos, básicamente. Una movilidad digital activa o pasiva que haya alcanzado un nivel máximo determinado en una lesión, una flexión limitada, aislada, ya sea activa o pasiva, en la articulación interfalángica proximal o interfalángica distal, y los movimientos pasivo-flexible con déficit del extensor, ¿no? Lo que se va a hacer acá es una tenolisis, que va a ser la ruptura pues, de estas adherencias. Para continuar, tenemos a las lesiones de los tendones flexores de la mano, para lo cual también vamos a hacer cierto recordatorio pues, de la anatomía. Recordemos que nosotros vamos a encontrar aquí 3 grupos, ¿no? El grupo del carpo, donde encontramos a los tendones palmar mayores y menores y al cubital anterior. Encontramos al grupo de los dedos largos, donde vamos a clasificarlo en 2, en los superficiales y los profundos. En los superficiales recordamos que estos están rodeados por lo que va a ser el quiasma de Camper, y en los profundos pues encontramos a los falanges distales, ¿no? Y el tercer grupo, que sería propio del pulgar, encontramos el flexor largo del pulgar, como bien dice su nombre. Ahora, recordemos que también en la parte de los movimientos o de los tendones flexores también llevan pues cierto grupo de biomecánica de poleas. Tenemos a las poleas A y a las poleas C. Las poleas A vamos a ver que son rígidas, son mucho más fuertes que la C, por lo cual vamos a ver que evitan las luxaciones. Las poleas C, por otra parte, vamos a ver que son mucho más delgadas, por lo cual estas cumplen pues la función de la flexión, ¿no? Son propias de. Y de igual manera, así como en los grupos, el pulgar también va a tener sus propios, ¿no? El A1, que va a ser proximal y oblicua, y el A2, que va a ser de manera distal interfalángica. En el examen físico vamos a tener en cuenta la cascada de dedos. Recordemos que en una posición normal, pues desde el dedo índice hasta el dedo meñique, miramos una cierta grado de flexión gradual, ¿no? Que va de menos a más, pero cuando encontramos una lección en estos tendones, como podemos visualizar, pues esta cascada no cumple, ¿no? También encontramos el flexor superficial, para lo cual se va a inmovilizar los dedos adyacentes del dedo que nosotros queremos analizar, y se le va a pedir pues al paciente que haya flexión. El test para los flexores profundos, vamos a mirar que se le va a inmovilizar el dedo dañado y se le va a pedir que flexione. Lo que se va a evaluar justamente va a ser la distal, ¿no? De igual manera, en aquí vamos a encontrar zonas de lesión. Encontramos desde la 1 hasta la 5, y también vamos a mirar para los pulgares, pero no se clasifica tanto. Las zonas que aquí nos van a llamar más la atención, o las que damos mayor importancia, va a ser la zona 2, que es conocida como la tierra de nadie, porque vamos a ver que hay formación de adherencias tanto del tejido como del tendón o entre estas. También le vamos a dar gran importancia a lo que va a ser la zona 3, que es del origen lumbrical, y la zona 5 de la unión musculotendinosa, también vamos a ver que acá va a haber menos formación de las adherencias. Y en la zona 4, que es propiamente pues del túnel carpiano, vamos a ver la formación de adherencias de tendón-tendón, justamente por la ubicación, ¿no? Que están mucho más estrechas. Luego vamos a mirar que la reparación, para estos vamos a encontrar fases. Encontramos 3, ¿no? La fase inflamatoria, que se da de 3 a 5 días con la formación de hematomas.
la fase fibroblástica que se da de 5 a 21 días, donde como podemos visualizar en el esquema hay pues mayor producción del colágeno. Y la de remodelación de 3 semanas a 6 meses, que vamos a ver la organización de fibras. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a ver que los tendones se tienden a reparar de por sí solos en un rango de 3 semanas, pues, ¿no? También vamos a ver que hay tipos, ¿no? Como la extrínseca y la intrínseca. La extrínseca, como bien dice su nombre, va a necesitar de algo más, ¿no? Vamos a ver una invasión fibroblástica hasta que llega la adherencia de estas, ¿no? A la zona dañada. Y vamos a encontrar la de tipo intrínseca, que consta de su propia regeneración, ¿no? Por lo cual necesita de la nutrición de esta del ácido hialurónico. Y aquí tenemos pues el famoso dedo de Jersey o de los convertidores, ¿no? Básicamente esta lesión se debe cuando el jugador agarra pues del polo al contrincante y va a ser una fuerza de extensión y flexión pues brusca y abrupta. Y como podemos mirar, va a haber una abulsión del flexor profundo, ¿no? Y entonces igual acá se hace la evaluación inmovilizando el dedo que nosotros queremos evaluar y se le pide pues la flexión en las interfalángicas distales, ¿no? El protocolo de movilización rige desde que todo este tipo de lesiones van a ser tratadas básicamente quirúrgicamente, que mi compañero le va a explicar más adelante. Pero lo que sí encontramos son protocolos de movilización después de o durante de. Encontramos el de Durand-Hauser, que usa pues una férula dorsal de 20 grados y que después en un grado intermedio o después de la semana intermedia va a usar las bandas de goma para poder empezar a la movilización. Y como la última fase tenemos que la persona va a empezar a desarrollar pues actividades de resistencia desde un bajo grado hasta un alto grado para poder recuperar la movilización de. Y tenemos el protocolo de Kleiner, que en este caso la férula y dorsal ya no va a ser de 20, sino de 45 grados. Y a diferencia del anterior, pues la actividad de resistencia comienza en la segunda fase. Y lo que se va a hacer o lo que se añada como última va a ser el estiramiento del flexor, de todas maneras siempre de manera graduada. Y le voy a dar paso a mi compañero para que pueda explicar el tratamiento quirúrgico en estas. Gracias. Bien, ahora vamos a hablar sobre técnicas de reparación quirúrgica de los tendones. Aquí voy a mencionar dos técnicas, bueno, dos tipos de cirugía que se dan tanto en el tendón de Aquiles como en el cuádriceps. La cirugía convencional y la cirugía percutánea. En la cirugía convencional es, bueno, la cirugía abierta, donde se va a emplear aquí la anestesia de tipo general, la manipulación del pie en equinovaro no forzada. La sutura de reabsorción tiene que ser lenta, de calibre 0 o 2 de poliglactina y polidioxanona. Bien, este tipo de cirugía donde se expone aquí el tendón, primero se pueden usar tipos de suturas, ¿no?, que van a hacer la unión de los cabos que se han soltado, bueno, por la ruptura misma del tendón. Cabe mencionar que es uno de los tendones que más se rompen. Bien, entre estos tipos de suturas vamos a mencionar el tipo Kessler, el Bunnell y el de Krakow. Ahora, el tipo de Bunnell el tipo Kessler se da, se inicia con una sutura que va a ir 2 centímetros superior al cabo superior del tendón que se ha roto y va a formar como una hojuela, y va a ir contralateral formando otra hojuela y va a incidir por el mismo lugar donde entró, ¿no?, del cabo superior. Ahora en el inferior también va a ser la misma maniobra, el cual van a unirse por sutura quirúrgica y van a unir tanto los cabos superiores e inferiores, ¿no? Ahora el tipo Bunnell, que bueno, está en desuso porque genera mayor tiempo de isquemia, una mala cicatrización. Se emplea haciendo una sutura cruzada, pero 5 centímetros por encima del tendón roto en el cabo superior y en el cabo inferior 2 centímetros por debajo. Y el tipo Krakow, donde se dan lazos laterales, 2, 3, 4, hasta 5 lazos, después contralateral y de la misma forma del lado inferior y se unen por sutura, por tipo de nudo quirúrgico.
Ahora, como es una cirugía de tipo abierta, hay compromiso de que puedas haber mala cicatrización, dehiscencias, infecciones o dolor o lesiones en los nervios, ¿no? Que pueden generar dolor neuropático. Ahora, en la técnica, en las roturas del tendón del cuádriceps, se usa la técnica de Scuderi, donde se expone aquí la parte de la patela y se va a emplear un colgajo triangular de base invertida, ¿no? El cual se va a exponer un poco la rótula, se pone el colgajo y se comienza a suturar. Ahora, en este tipo de roturas son de pacientes que son re-roturas, quiere decir que eh, eventualmente comienzan a haber roturas de su tendón incidental. Entonces el tipo de sutura que se podría esperar tipo Klesser, Bunel o Krakow sería insuficiente, ya que es tipo crónico. Ahora, en el tipo de la cirugía percutánea, que son incisiones puntiformes laterales en los tendones, se emplea la anestesia locorregional. Aquí no va a haber una exposición como en la cirugía convencional. Bien, en este caso, las técnicas que se emplean es la técnica de la sutura tipo Bunel, aunque la técnica de McGriffith. Se van a hacer zonas puntiformes, 5 milímetros alrededor del tendón, sobre 5 centímetros por encima del cabo superior y 2 por el cabo inferior, ¿no? Ahí se va a proceder a hacer la técnica de tipo cruzada, como se observaba aquí en el tipo Bunel. Ahora, la complicación que se da aquí es porque como no se ve la zona del tendón roto, entonces la complicación es que puede haber lesión del nervio sural. Ahora, en la técnica quirúrgica en tendón de los flexores de la mano, se había mencionado ya las zonas, zona de 1 hasta el 5, como se observa en la imagen. También hay la literatura, bueno, acá mencionan hasta la zona 6. Y el tipo de cirugía que se emplea, bueno, la incisión que se emplea es el tipo zigzag, ya que se acomoda mayor a la técnica. En este caso, en la zona 1, que se da en las falanges distales, la sutura se puede realizar por medio de una sutura transósea hacia el lecho unguial, como se observa aquí en la imagen, ¿no? El cual va a fijar el tendón que se ha roto y bueno, una vez hecho esto, se va a poder unir, ¿no? Y se va a poder reparar la zona. O también se pueden hacer fijaciones internas con microanclas, ¿no? En la región inferior, en la región palmar prácticamente. Bueno, en la zona 2, que bueno, en los tiempos de Muller lo llamaban la tierra de nadie, se usa la técnica de Strickland, que es el tipo de sutura que es en caso del Kessler modificado, con punto en U central, como se observa aquí en la imagen, ¿no? Ahora, de acá de la zona 2 hasta la zona 5 o 6, la literatura aquí menciona que se usan el tipo de sutura con el tipo de hilo nylon 5.0. Ahora, en ciertas zonas vamos a encontrar ciertos reparos anatómicos, en este caso la zona 3, que también le llaman la palma quirúrgica. Se observan los músculos lumbricales, el cual, si se observa una laceración en esta zona de los lumbricales que ayudan a la flexión de los dedos, ¿no? En la región proximal, se va a reparar mediante una sutura absorbible en puntos simples. Ahora, en las zonas 4, 5, 6, donde están más próximos a lo que es el túnel del carpo, también se usa la misma técnica, la técnica de Strickland, pero la adherencia, bueno, aquí la complicación es que puede haber una zona de adherencia entre los tendones, ya que es un túnel y donde van a incurrir lo que es los tendones de los flexores, ¿no? Tanto profundos y superficiales. Entonces puede haber una lesión en el nervio, en este caso el nervio implicado es el nervio mediano, el cual puede haber tanto una adherencia de los tendones y un atrapamiento del nervio que va a incidir en un dolor neuropático, ¿no? Ahora, como esta zona está más estrecha, el pronóstico aquí va a depender del tipo de lesión. Si la lesión es severa o grave, entonces el pronóstico también es desalentador. Entonces el pronóstico acá se menciona que es directamente
proporcional a los elementos que se han lesionado. Y en respecto al pronóstico en los casos que he mencionado, se puede observar aquí en este artículo que han hecho dos comparaciones, ¿no? Una del tipo convencional, que es el grupo A, y el tipo que es mínimamente invasivo, de tipo Dresden. En el grupo A, los pacientes han sido sometidos a cirugía convencional y la sutura es el de tipo Kessler. Y los pacientes con cirugía mínimamente invasivo de Dresden. Bueno, se observa aquí, ¿no? en este cuadro que los tiempos de evolución, el tiempo de comparación de ambos grupos es menor en el grupo B, y también se puede observar que las complicaciones no se han dado en el grupo B sino en el grupo A, que es la cirugía abierta, ¿no? Y tanto en el dolor postoperatorio ha habido más dolor postoperatorio en más pacientes del grupo A que en el grupo B. Bien, ahora en la rehabilitación, que es el postoperatorio, que es con tratamiento no quirúrgico, en las semanas que se han usado lo que es la bota corta de yeso también han disminuido. Por ejemplo, la bota Walker en posición neutra, 2 semanas a comparación de las 3 semanas. Y también respecto a la movilización pasiva y activa de del tendón, ¿no? En este caso la flexión plantar y la dorsiflexión a 90 grados. Y la carga permitida en un 50% que inició en el grupo A en las 9 semanas y en el grupo B a las 6 semanas. A comparación también con cuando se empleó el 100% del peso, recién inició en la semana 10 y en la semana 7 en el grupo B. Entonces la conclusión es que la técnica quirúrgica convencional, bueno, tiene mayor complicaciones porque puede haber ya que se expone la herida, puede haber dehiscencias en la herida, daño neuropático y puede haber infección. Pero cuando ambas técnicas son exitosas, bueno, tienen buena evolución, ¿no? Ambos son buenas, pero tiene menor complicaciones el grupo B. Bueno, la mínimamente invasiva, ¿no? Tienen tanto buena evolución tanto clínica como funcional. Bien, ahora los flexores de la mano, la técnica quirúrgica empleada, bueno, en este caso es la incisión palmar en zigzag, como había mencionado, y las suturas tipo Kessler, ¿no? Con la sutura 4.0 en material reabsorbible de polidioxanona. Bien, aquí en este artículo también se mencionan que han hecho un seguimiento de 23 meses, de un mínimo de 7 meses y un máximo de 42 meses. Bien, los criterios de inclusión han sido la rotura completa del tendón flexor profundo de los 5 dedos y también del pulgar en la zona 2 y del pulgar sería zona 2 y 3. Ahora que puede haber compromiso de los nervios colaterales o no. Y la zona, bueno, en la rehabilitación postoperatoria mencionan aquí que a las 24 horas de la operación ya podrían hacer ejercicios de movilización pasivas y los ejercicios activos a las 24 y 72 horas de acuerdo a la tolerancia del dolor de cada paciente, ¿no? Aquí solamente mencionan que un paciente hubo complicación como rotura, ¿no? Y es por eso que hubo un 95% de los casos que fueron excelentes. Entonces el pronóstico es favorable en este caso. Y respecto a eso, es por esto que, bueno, aquí en los materiales y el éxito de la técnica va a depender tanto de la resistencia y la reparación y del tipo de material y el tipo de sutura, ¿no? Ahora, se puede emplear nylon tipo 3 o 4.0, pero actualmente también se pueden usar el nylon, así como el fiber wire, que incluye doble hebra, el cual va a evitar la sobremanipulación de los cabos tendinosos, ¿no? Lo cual refiere con menos inflamación. Bueno, aquí se puede observar este cuadrito, que es un cuadrito de Strickland, donde vemos la vertical, que son la fuerza y la resistencia, que están en gramos, y el tiempo de reparación, ¿no? Vemos como cuando hay 2 pases en la sutura, la fuerza y la resistencia son disminuidos a comparación como si lo hiciéramos en 4 a 6 pases, ¿no? Vemos que el tiempo de reparación aumenta la fuerza y la resistencia de la técnica y va a haber un mayor pronóstico, un mejor pronóstico y es más favorable para el paciente, ¿no? A comparación que si lo hiciéramos
con 2 pases o 4 pases, donde no va a resistir tanta fuerza, la fuerza tensil, y cual puede conllevar a una dehiscencia de la técnica, ¿no? En la que se hace la dehiscencia de la herida, mala cicatrización. Entonces así es como concluye el seminario. Muchas gracias.